Y vamos a ocuparnos de algunos temas importantes que hay que examinar, evaluar, de pronto corregir, en aras de que nuestra democracia sea una democracia mucho más eficiente, efectiva y provechosa, puesta al servicio de la ciudadanía. El tema de los partidos políticos y su financiamiento. 10 partidos políticos fueron elegidos para el Congreso de la República para el periodo 2021 y 2026. En todos los casos, aparentemente, presentan irregularidades en el manejo del dinero que les otorga el Estado a través de una ley, que es la Ley de Financiamiento Público Directo. Esto de acuerdo con un informe que ha elaborado la ONG Asociación Civil Vigilancia Ciudadana. Y nuestra primera invitada precisamente es la directora ejecutiva de esta ONG. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos oyen, nos ven en la televisión y nos siguen por redes digitales. Has tocado un tema clave porque la democracia requiere partidos vivos y partidos con una vida democrática en su interior. Por eso es que se elaboró una ley de financiamiento público de los partidos. Los partidos reciben plata del Estado, es decir, de nuestros impuestos, y tenemos derecho a saber si usan bien ese dinero o no. Nadie más indicado que Margarita Díaz, de la Coalición Ciudadana, para darnos cuenta de si esta ley se está aplicando con transparencia y rigor o no. Muy buenos días, señora Díaz. Muy buenos días a ambos. Bien, efectivamente ese es un tema que nos llama mucho la atención porque como bien señalan ustedes, efectivamente existe un financiamiento de parte del Estado peruano, que finalmente es dinero de todos y todas, para el fortalecimiento de los partidos políticos. Este dinero se asigna a razón de 0.1% de la UIT por voto emitido. Entonces, hay un monto de dinero que vale cada voto, por decirlo así, cada voto emitido para este cálculo. El 40% se asigna de forma igualitaria para todos los partidos que llegan al Congreso. Y el 60% restante en función de una fórmula matemática que tiene bien, comparar el tema de quién tiene más votos, va a tener más recursos. Entonces, a más votos, más escaños, hay más dinero del financiamiento público directo. Para este quinquenio, del 21 al 26, hablamos de 77 millones de soles aproximadamente, que está destinado para el fortalecimiento. ¿Anuales? No, en el quinquenio. De julio, entre 2021 y 2026, el total, digamos, del desembolso será 77 millones de soles. Aproximadamente, así es. Correcto. ¿Y esto se divide por partidas anuales? Se divide por partidas semestrales. Cada semestre los partidos tienen una asignación puntual que se desembolsa de forma mensual. O sea, se asigna semestralmente, pero se entrega mensualmente. ¿Para qué deberían de gastar este dinero? Para dos grandes rubros. Uno, hasta el 50% en lo que es operatividad y gastos administrativos. Me explico. Pueden alquilar oficinas, comprar inmuebles, computadoras, contratar personal y, digamos, todo aquello que signifique inmuebles, ¿no? Autos también, por ejemplo. Todo aquello que signifique que el partido funcione, opere. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también es hasta el 50%, en lo que son capacitaciones, investigaciones y difusión. Lo que está prohibido es usarlo para fines de propaganda electoral. No se puede utilizar este recurso para fines de propaganda electoral. Correcto. A pesar de que la norma es clara y usted nos ha dicho cuáles son los parámetros para el uso de este dinero, se ha detectado a través de la rendición de cuentas que hacen las organizaciones ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, esto quiere decir la OMPE, que no se están utilizando como se debería. ¿Cuáles son las principales irregularidades que podemos detectar en el uso de estos recursos? Sí, la principal irregularidad es una absoluta discrecionalidad, que para que quienes nos escuchan lo puedan comprender mejor, es que los partidos directamente contratan como ellos bien consideran. Entonces, encontramos, por ejemplo, el caso de empresas creadas muy recientemente, y eso significa que parece ser que se crean pocos meses antes de que se entregue el recurso. Entonces, ¿de qué tipo de experiencia, de qué tipo de capacidad hablamos para las contrataciones si hay empresas que pareciera que se crean exprofesamente para recibir este recurso? Ese es un primer punto. Otro punto es que existen, por ejemplo, algunas supuestas capacitaciones sobre las cuales se generan algunas dudas de su prestación, porque cuando hemos ido a las empresas que
prestaban o habrían prestado estos servicios, resulta que allí no funciona ninguna empresa en esa oficina y que es un domicilio o que, por ejemplo, es una pequeña tiendita donde sacan fotocopias. Entonces, ¿de qué capacitaciones hablamos? Está clarísimo que esa empresa no es la proveedora a la que deberían llegar esos recursos. Digamos que ahí hay una trampa que se ha hecho para encubrir a dónde va realmente ese dinero. Es muy probable que así haya sido. Y por eso es importante la verificación de que efectivamente se realizan estos servicios y además con un mínimo de estándares de calidad, que eso es algo importante también. Otro caso que hemos encontrado es candidatos proveedores. Entonces, que se pagan a sí mismos. A ver, explico. El partido paga con financiamiento público directo servicios que habrían sido prestados por candidatos en época de campaña. Entonces, podemos pensar que, por supuesto, un candidato puede tener una expertise, una experiencia, capacidad para prestar un servicio, pero nos preguntamos seriamente, ¿no será una forma de pagar campaña? Bueno, en realidad lo que nos está diciendo no hace sino confirmar las sospechas que ya circulaban. Hay otro punto que yo quisiera que nos aclare, pero después de la pausa. Sí hay condenados por la justicia que han recibido dinero público de nuestros impuestos. Se dice que es el caso en Perú Libre, por lo menos. Quisiéramos informaciones precisas sobre eso, pero tenemos antes que dar una pausa. Yo le ruego que nos acompañe y retomamos nuestra conversación con usted, señora Díaz, directora ejecutiva de la ONG Vigilancia Ciudadana. Son las 8:21 y estamos conversando con la señora Margarita Díaz, directora ejecutiva de la ONG Vigilancia Ciudadana, que se ha especializado en la supervisión del uso que los partidos políticos hacen del dinero público que se les es dado en relación al número de votos que obtienen. Nos había dicho usted que se contratan proveedores dudosos de empresas creadas recientemente y que hay otras maneras, hay otras formas irregulares de ese uso. Yo quería saber si el dinero de los impuestos de los peruanos se ha usado también para financiar las carreras de personas condenadas por la justicia o investigadas. Si es el caso, ¿en cuáles partidos, por favor? Sí, efectivamente. Ese es el caso. En el caso de Perú Libre, por ejemplo, tenemos el caso del señor Cerrón, el señor Mori, y en el señor Cerrón, que ha tenido ya una condena penal, y el caso del señor Mori, una investigación. El caso del señor Juli, Sarmiento Juli, también en Perú Libre. Y en el caso de Fuerza Popular tenemos personas investigadas. Es el caso del señor Figari Mendoza, la señora Bertila Tarazona, Carmela Paucará, ¿no? Ahora, en la información y en la rendición de cuentas está a quién se destina el dinero. Sí, por supuesto. Entonces está, digamos, el pago a personas procesadas o condenadas. En efecto, tenemos información, Vladimir Cerrón, 129.000 soles en el año 2022 por ser el secretario general nacional del partido. Ahora, sí. Él está condenado por la justicia. ¿Debía recibir ese monto o no? El tema es que la norma no tiene ninguna prohibición expresa. Correcto. Así Entonces, es. Al no haber una prohibición, el partido puede hacer ese uso de los recursos. En principio sí, pero no debería, porque Correcto, recordemos sí. que tiene que haber también una valla ética y una valla de mejor uso o asignación del recurso de parte de los partidos a nivel de una reflexión profunda de para qué debe de servir este dinero. Ese es el punto. No todo es Mávila. No, lo entiendo, pero me pongo el otro lado que ese va a ser el argumento que van a esgrimir. Es decir, cuando uno dice, oye, ¿cómo es posible que se le haya pagado a este señor solo por ser secretario general? Y aún cuando además tiene esta condena, pero van a decir, la ley no lo prohíbe, no está dentro del reglamento, estamos cumpliendo. Digamos, tanto así que estamos entregando la información a la OMPE. Así es. ¿No? Entonces, digo, la reforma tendría que ser más profunda. Efectivamente, la reforma tendría que ser más profunda a nivel legal, porque recordemos que algunas prohibiciones tienen que ser consignadas a nivel de ley y otras a nivel operativo, la parte, digamos, de cómo mejorar el uso y la rendición ya a nivel reglamentario. Por ejemplo, las personas que están procesadas o condenadas por delitos en agravio del Estado no deberían recibir este financiamiento. Eso debería ser una modificación legislativa. Y en el caso, por ejemplo, del reglamento, algo que es importante es establecer una especie de requisitos más digamos, estrictos para las contrataciones con fondos cuya fuente es pública, porque si bien es cierto ingresa como dinero del partido,
la fuente de este dinero sigue siendo nuestros impuestos y de todos los peruanos. Entonces, claro, hay un caso, permítame antes de que el tiempo nos gane, Renovación Popular, para que no se crea que solo estamos colocando la lupa o lente en un partido político. Renovación Popular, el partido del alcalde, desembolsó 39.000 soles a la consultora Focus, una empresa con un RUC activo desde el 1 de julio del 22, justo antes de la presentación de la rendición de cuentas del segundo semestre del año, es decir, del periodo julio-diciembre 2022. Este tipo de contratos son los que usted dice habría que examinar, porque se forman estas empresas y se hacen todas estas operaciones con muy poco tiempo de antelación, lo que supone que no hay un presupuesto trabajado con anticipación, donde se examina cuidadosamente a dónde se va a destinar el dinero. La empresa no opera en el domicilio legal. A propósito de este caso, en su lugar hay un estudio de ingeniería. Así es. Bien. Somos Perú también. Casi 1 millón de soles a un solo proveedor por los conceptos de capacitación. Pago de 958.000 soles a un solo proveedor, casi medio millón de soles a la empresa central mediática por casi 96, ojo, abrimos comillas, actividades de formación y capacitación. Según la rendición de cuentas, las capacitaciones se realizaban 6 veces al día. Efectivamente, era una empresa extremadamente intensiva en sus actividades de capacitación, aparentemente. Altamente sospechoso, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede hacer, señora Díaz, para evitar que el dinero público que sale de los bolsillos de los contribuyentes se use de mala manera burlando la ley? Bueno, un primer punto a nivel ya reglamentario, porque el tema del Congreso es más complejo, a nivel reglamentario es tener requisitos más estrictos para la contratación. Por ejemplo, el tema de los topes. Sabemos que en el Estado existen ciertos topes económicos para diferentes modalidades de contratación que hace un poquito más exigente la contratación cuando son dineros, digamos, de más de 9 UITs, por ejemplo. En estos casos también debería haber una especie de modelos a nivel de contrataciones cuando se trata de, por ejemplo, contratos de más de 9 UITs. En el caso de los proveedores debería tenerse por lo menos una terna de proveedores, pero con currículums o experiencias documentadas, no solamente que se señalen en una hoja de vida, sino que estén efectivamente documentadas. Después, algunas actividades, por ejemplo, creemos que no deberían considerarse. Por ejemplo, las actividades tipo lúdico, que pueden ser muy importantes efectivamente, a veces se prestan para otro tipo de actividades más de confraternidad y de encuentros que no están directamente dirigidos a una capacitación. En el caso de las investigaciones, es importante que se tenga un repositorio de estas investigaciones y que, por ejemplo, tengan digamos, acceso al Turnitin, ¿no? Para saber que realmente estamos hablando de investigaciones y no de fotocopias anilladas, para decirlo claramente. Bueno, tomamos nota entonces de que la ley tiene una buena inspiración, es evitar que haya dinero sucio que entra a la política. 15 millones de soles al año son dados a los partidos que obtienen resultados en las elecciones, han sido 10 en este caso, pero nos ha dado cuenta usted de diversas modalidades en que, como se suele decir, se le saca la vuelta a la ley. Muchas gracias, Margarita Díaz, repito, directora ejecutiva de Coalición Ciudadana, ONG especializada en la transparencia del gasto de los partidos políticos con dinero público.